Luz y verdad, niños, el día de hoy vamos a hablar sobre el conteo de triángulos. El conteo de triángulos es determinar la cantidad de triángulos que hay en una figura. Para realizar este proceso contamos con dos procedimientos, uno que es directo y otro por inducción. Veamos el conteo visual directo. El conteo visual directo consiste en poner letras dentro de las figuras simples que forman la figura principal. Vemos aquí en el ejemplo, tenemos A, B, C y D. Y luego vamos a contar cuántos triángulos hay con una letra, cuántos triángulos hay con dos letras y así sucesivamente tantas figuras simples hayan dentro de la figura principal. Veamos. Tenemos cuántos triángulos con una sola letra tenemos dentro de la figura. Tenemos el triángulo A, el triángulo B con una sola letra, el triángulo C con una sola letra y el triángulo D. Entonces, con una sola letra tenemos 4 triángulos. Veamos cuántos tenemos con dos letras. Tenemos el triángulo AB, observemos la figura, el triángulo AB, el triángulo BC, solamente con dos letras, muy bien, BC, y el triángulo CD, con dos letras. ¿Cuántos tenemos con dos letras? 3 tenemos. Veamos ahora cuántos triángulos tenemos con 3 letras. A, B y C, 3 letras. Un triángulo de 3 letras. Y otro triángulo de 3 letras sería B, C y D. Solo tenemos 2 triángulos con 3 letras. Continuemos. ¿Cuántos triángulos con 4 letras hay? Tenemos 1, 2, 3, 4. A, B, C y D forman un triángulo con 4 letras. ¿De acuerdo? Entonces tenemos solamente un triángulo de 4 letras. Ahora solamente sumamos. ¿Y cuánto sería? 10. En total tenemos 10 triángulos. Y la respuesta es, la figura tiene 10 triángulos. Veamos ahora el conteo por inducción. Vamos a tener dos casos. El primero, observen la figura, parece una escobita. Y el segundo, cuando tengamos una figura similar a esta. Es como una escobita como el primero, pero tiene líneas cruzadas, líneas horizontales. Conteo por inducción. Caso 1. Cuando tengamos la figura de esta manera, un triángulo de figura principal y varios triángulos pequeños como figuras simples, ordenados de esta forma, vamos a emplear la siguiente fórmula. La fórmula va a ser n por n más 1 entre 2, donde n va a ser la cantidad de espacios que tenemos por este lado. Tenemos 1, 2, 3, 4, n cantidad de espacios. ¿Listo? Entonces n va a ser la cantidad de espacios que tengamos por este lado de la figura, multiplicado por n más 1, por la cantidad de espacios más 1, y esto entre 2. Para entender mejor esta fórmula vamos a ver un ejemplito. ¿Cuántos triángulos hay en la figura? Vamos a emplear nuestra fórmula, n más 1 entre 2. Veamos entonces, ¿dónde n eran los espacios? ¿Recuerdan? Contamos los espacios, 1, 2, 3 y 4 espacios. Entonces, reemplazando nuestra fórmula, nos quedaría n4 por 4 más 1 entre 2. Sería 4 por 5, 20, ¿sí? 20 entre 2, 10. La respuesta de nuestro ejercicio sería, la figura tiene 10 triángulos. Ahora veamos el caso número 2. Cuando nuestra figura principal sea un triángulo y además tenga líneas horizontales cruzadas, vamos a emplear la siguiente fórmula. El número de triángulos va a ser igual a n por n más 1 entre 2, y todo esto multiplicado por m, donde n va a ser la cantidad de espacios que presenta por la parte de la base. ¿De acuerdo? Y m va a ser la cantidad de espacios generadas por las líneas horizontales que cortan nuestra figura.
tenemos aquí 1, 2, 3, m. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Nos dice, ¿cuántos triángulos hay en la figura? Lo que vamos a hacer es contar los espacios, digamos, de la base, y vamos a emplear nuestra fórmula, donde n va a ser 1, 2, 3 y 4 espacios. Esto es n. Reemplazamos, ¿sí? 4 más 1, n más 1, entre 2. Por m nos dice, por m. Contamos m, recuerden, es la de, vamos a contar los espacios que están en este lado, los espacios generados por las líneas horizontales que están en nuestra figura. Contamos 1 y 2 espacios. Esto es m. Entonces reemplazamos por m, por 2. 4 por 4 más 1, 5, 4 por 5, 20, entre 2, 10. 10 por 2, 20. Entonces nuestra respuesta sería, en total hay 20 triángulos en la figura.